amigo de pecadores. Y el día de hoy, hermanos, estaremos estudiando el tema Jesús evangeliza a un fariseo. La cita bíblica ya la hemos leído, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, de los versículos 1 al 16. Le invito a que lo abra, lo busque y para tener a la mano, ya que estaremos meditando sobre algunos versículos de este pasaje. El propósito, amados hermanos, de este mensaje es mostrar la profunda necesidad del pecador de experimentar el nuevo nacimiento y así lograr una relación real y estrecha con Dios. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, amados hermanos, encontramos la historia de un hombre que fue en busca de Jesús y nunca pensó que ese día, en ese encuentro, su vida cambiaría para siempre. Nunca más volvería a ser la misma. En el versículo 1 del capítulo 3, el apóstol Juan inicia esta historia y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nótese, amados hermanos, que habla de un hombre, pero este hombre era fariseo. Su nombre es Nicodemo, pero era un hombre importante, era un hombre principal entre los judíos. Nicodemo era un hombre que en el fondo de su corazón no cree necesitar la buena noticia del Evangelio. Era un hombre que, a pesar de ser un maestro de los asuntos relacionados con la fe, desconoce lo que significa el nuevo nacimiento. Nicodemo, hermanos, para conocerlo un poquito, voy a mencionar algunas cosas o características de su persona. Nicodemo formaba parte del grupo de líderes religiosos, es decir, los fariseos. Los fariseos se separaban de todo lo que no era judío, de todo lo que no fuera judío, ellos se separaban con tal de no contaminarse. Los fariseos seguían escrupulosamente las leyes del Antiguo Testamento. A diferencia de los saduceos nada más, hermanos, seguían escrupulosamente la Torá, es decir, los 5 libros del Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Y Nicodemo, hermanos, era todo un maestro de las Escrituras. Era un líder respetable de su nación. Nicodemo, como fariseo, formó parte del poderoso concilio judío llamado Sanedrín, que se encargaba de administrar la justicia de acuerdo a la ley mosaica. Los fariseos, hermanos, su meta en la vida era conseguir la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. Y obviamente se consideraban buenas personas, toda vez que confiaban en sí mismos. Se consideraban justos y menospreciaban a los otros. En los tiempos de Jesús había un dicho entre los judíos que decía que si solo 2 personas llegaban al cielo, con toda seguridad una de ellas era fariseo. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, contó una parábola acerca de ellos, diciendo
en Lucas capítulo 18 del 9 al 14, contó una parábola acerca de ellos. Dijo: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro publicano, cobrador de impuestos, señalado como pecador. Y el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados, injustos, que engañan a sus mujeres con otras, que engañan a sus esposas con otras mujeres. Y tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Ellos se justificaban y se alababan a sí mismos, hermanos. Pero escuche usted la oración del publicano, del cobrador de impuestos. Mas el publicano, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, estaba diciendo: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Le digo una cosa, amado hermano: creerse justo por mérito propio es peligroso. Nos conduce al orgullo y motiva el desprecio a otros, e impide aprender y conocer más de Dios. Nosotros debiéramos hacer nuestra la oración del publicano. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos la misericordia de Dios. Todos los santos días, hermanos. No permita que su orgullo impida reconocer su necesidad de Dios. En el versículo 2, hermanos, Nicodemo vino a Jesús de noche. Quizás tenía temor que sus colegas fariseos criticaran su visita, y por eso fue de noche. Y pese a que pudo enviar a uno de sus asistentes, Nicodemo quiso conocer a Jesús personalmente para distinguir entre el hecho y el rumor, para conocer de primera mano lo que se decía de Jesús de Nazaret. Nosotros debiéramos, al igual que Nicodemo, el deseo de conocer a Jesús de manera personal. Nicodemo, a diferencia de los demás fariseos, reconoce a Jesús como maestro de la verdad y sabe que viene de parte de Dios, pero sin embargo no lo reconoce como Salvador. Todo indicaba, parecía que Nicodemo provenía de un hogar estable, decente, fariseo, maestro de las Escrituras. Reconoce a Jesús como maestro de la verdad. Nicodemo parecía, hermanos, con estas cualidades que tenía, parecía que todos sus papeles estaban en regla para irse directo al cielo.
Pero eso no era lo que pensaba Jesús de él. Nicodemo necesitaba ser evangelizado como lo necesitan miles de religiosos en el día de hoy, hermanos. Como lo necesitan también miles de hombres y mujeres de hogares estables, decentes y honorables. Como quiera que sea, están igualmente perdidos. Jesús en cierta ocasión, hablando a un grupo de líderes religiosos, en Mateo 21:31, dirigiéndose a los principales sacerdotes, fariseos y ancianos del pueblo, les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En el versículo 3, hermanos, dice: respondió Jesús y le dijo. Cuando vi esta frase, respondió Jesús y le dijo, y respondió Jesús, ¿a qué pregunta? A ninguna. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Pero Jesús, que conoce las interrogantes del alma, amado hermano, Jesús, que sabe por todo lo que estás pasando y cuál es realmente tu necesidad delante de Dios, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, a pesar de tu religiosidad, a pesar de que eres maestro de las Escrituras, a pesar de tu decencia, a pesar aún de que tienes una buena opinión acerca de mí como maestro de la verdad, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, tú naciste dañado de fábrica como el resto de los mortales, de manera que para que tú puedas entrar en el reino de Dios, tú necesitas nacer de nuevo. A esto la Biblia le llama regeneración, el nuevo nacimiento. Es la obra de Dios por medio de la cual nos imparte de su gracia una nueva naturaleza que no está sujeta a la esclavitud del pecado, una nueva naturaleza que es capaz de volvernos a Dios en arrepentimiento y fe para seguirle por el resto de nuestra vida, buscando su gloria, buscando hacer la voluntad de Dios, no nuestra gloria, no nuestra voluntad, viviendo para la gloria de Dios, amado hermano. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que vivamos haciendo el bien, haciendo buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. Por ejemplo, si tú quieres que un incrédulo se comporte como un creyente o un impío se comporte como un santo, se necesita santificarlo, hay que transformar su naturaleza. Pero ¿sabes una cosa? Eso solo Dios puede hacerlo por medio de su Espíritu. Por eso dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Jesús explica la importancia del nuevo nacimiento espiritual, manifestando que no entraremos al reino por ser buenas personas, sino por experimentar el nuevo nacimiento.
Nicodemo, sin entender de lo que era necesario nacer de nuevo, pensó inmediatamente en el nacimiento natural en lugar del nacimiento espiritual y pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Con estas preguntas Nicodemo daba evidencia, hermanos, de la ignorancia sobre este tema. Y así como Nicodemo, hay muchas personas que ignoran acerca del nuevo nacimiento. ¿Le has preguntado a alguien: ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Usted le ha preguntado a alguien, amado hermano: ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Ha pensado en esto usted, hermano? En el versículo 7, para Cristo es tan natural la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. Por eso le dice a Nicodemo: no te maravilles. Evidentemente para Nicodemo esto era algo totalmente nuevo. Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y aunque oyes su sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Y Nicodemo sigue sin entender, hermanos, y pregunta: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder esto? Jesús le dice y lo confronta y le dice: tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. El nuevo nacimiento es un misterio. Los efectos del viento como del espíritu son experimentados, es decir, pueden ser percibidos por la persona, pero no están bajo su control, ni son de su comprensión, al menos muchos de sus efectos. Así como Nicodemo, existen muchas personas, son muy religiosos, tienen conocimiento de Dios, pero no tienen una verdadera relación con Dios. Y esto se debe a que no han nacido de nuevo. Cada persona que dice creer en Dios debe asegurarse que su fe en Dios es o sea genuina. Jesús le explica a Nicodemo y le cita un pasaje en el libro de Números y le explica que cuando los israelitas vagaban por el desierto, Dios envió una plaga de serpientes para castigarlos a causa de su actitud rebelde. La sentencia era de muerte por causa de la mordedura de la serpiente, pero podían curarse si obedecían a Dios y mirar la serpiente de bronce. La serpiente de bronce había sido levantada por orden de Dios. Solo tenían que creer que mirando la serpiente de bronce Dios podría perdonarlos y sanarlos. Le dijo también que así también era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así, amado hermano, que es necesario que nosotros miremos hacia la cruz, es decir, creer en Cristo para experimentar el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna y así poder entrar en el reino de Dios. Amado hermano, Dios envió a su Hijo
a nuestro Señor Jesucristo, a quien se hizo hombre a fin de morir por nuestros pecados y resucitó de la muerte para ofrecernos salvación mediante la renovación y el nuevo nacimiento. Nicodemo, hermanos, consiguió más de lo esperado. Después de ese encuentro con Jesús por la noche, su vida dio un giro de 180 grados. Tomó un rumbo diferente. La vida de Nicodemo, amado hermano, oiga bien, jamás volvió a ser la misma. Y la última intervención que tuvo en la Escritura Nicodemo, que sabemos de él, es cuando participa, hermanos, junto con José de Arimatea, en la solicitud de pedir el cuerpo una vez que el Cristo de la gloria fue crucificado. Solicitaron pedir el cuerpo para sepultar a Jesús de Nazaret, al cual conoció esa noche, que le cambió la vida para siempre. Cierre sus ojos, amado hermano, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Gracias te damos porque hemos podido nacer de nuevo. Porque enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted, amado hermano, no ha nacido de nuevo, hable con Dios. Pídale perdón por sus pecados. Vuelva hacia Dios arrepentido y con fe. Y acepte, reciba por fe la salvación que ofrece el Hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y así poder entrar en el reino de Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús.